Amaranta Cabral se ajustó el cuello de su chaqueta azul oscuro con un movimiento familiar, mirándose en el espejo de su despacho. Faltaban 40 minutos para la emisión. El calor de octubre, a pesar de los aparatos de aire acondicionado en funcionamiento, penetraba incluso en el edificio del centro de televisión, haciendo brillar el impecable maquillaje de la presentadora bajo las lámparas brillantes. Sacó un frasco de perfume de su bolso y se aplicó unas gotas en las muñecas. Esta fragancia se había convertido en su seña de identidad durante sus 15 años en televisión. Ligera, pero memorable. Amaranta se hundió en el sillón de cuero, extendiendo ante sí la carpeta con los textos del informativo de la noche. Un golpe en la puerta interrumpió su lectura concentrada. Ricardo Valverde, su copresentador y amigo desde hacía años, apareció en el umbral con 2 vasos de café cargado en las manos. «Pensé que te vendría bien un poco», dijo con una sonrisa tendiéndole uno de los vasos. «Me has leído el pensamiento, como siempre», aceptó Amaranta el café con gratitud, observando que Ricardo se había acordado de añadir canela justo como a ella le gustaba. Ricardo se sentó en el borde de su escritorio, hojeando su ejemplar del bloque de noticias. Sus sienes encanecidas y las arrugas alrededor de los ojos no hacían más que reforzar la imagen de periodista experimentado en el que confiaban millones de telespectadores. «Hoy es un día intenso», comenta mientras hojea las páginas. «Sobre todo las noticias sobre la crisis económica. Tenemos que presentarlas de forma que no cunda el pánico». Amaranta asintió, sorbiendo su café caliente. Sus labios impecablemente pintados dejaron un ligero rastro en el borde de la taza. «Creo que empezaremos con algunas noticias positivas sobre el desarrollo del sector turístico y luego pasaremos sin problemas a la economía». Se sumergieron en una discusión sobre el orden de las noticias, poniendo énfasis y calibrando cada frase. Con los años habían aprendido a entenderse a medias, convirtiendo noticias complejas en un flujo de información impecable. Llamaron de nuevo a la puerta. Era la joven ayudante Paula, recordándole que era hora de ir al camerino. Amaranta se levantó de la mesa y consultó su teléfono. Un mensaje de su marido la hizo sonreír. «Que tengas una buena transmisión, mi amor. Esta noche te espero en la piscina con una botella de ese vino chileno que tanto te gusta». El camerino les recibió con luces brillantes y el frescor del aire acondicionado. La experimentada maquilladora Teresa les ajustaba el maquillaje mientras Ricardo consultaba las últimas noticias en su tableta. 5 minutos para salir al aire. Llegó la voz del director desde el pasillo. Amaranta y Ricardo tomaron asiento en la mesa del estudio. Las cámaras que les apuntaban encendieron habitualmente luces rojas. El director inició la cuenta atrás. La emisión había salido a la perfección. Ricardo y él actuaron como un solo mecanismo, pasándose la palabra sin problemas, poniendo hábilmente los acentos en noticias complejas y manteniendo el equilibrio necesario de seriedad y optimismo. Tras la emisión, Amaranta sintió el cansancio habitual. Recogió lentamente su despacho, anticipando una velada en casa. Su mansión en el campo estaba a media hora en coche del centro de televisión, en una zona de lujo donde todas las casas se ocultaban tras una alta valla y una exuberante vegetación. Al volante de su Mercedes negro pone su emisora de radio favorita. La música clásica le ayudaba a relajarse después de un día ajetreado. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de vegetación tropical. El sol poniente coloreaba el cielo en tonos rosas y naranjas. Las puertas de la mansión se abren automáticamente y dejan pasar el coche. Un camino bordeado de palmeras conduce a una casa de 2 plantas de estilo moderno. Los grandes ventanales reflejaban la puesta de sol y las luces de la piscina ya empezaban a parpadear en el crepúsculo. María Elena, su ama de llaves, la recibió en la entrada. «Señora Amaranta, la cena estará lista dentro de 1 hora. La prepararé junto a la piscina»,
como pidió el señor Orlando. Amaranta subió al dormitorio para ducharse y cambiarse. El amplio cuarto de baño con su ventana panorámica era su lugar favorito de la casa. Los chorros de agua tibia eliminaban el cansancio y la tensión del día de trabajo. Eligió un ligero vestido de seda del color de las olas y bajó a la piscina. Allí ya la esperaba Orlando, con una camisa blanca y un pantalón claro. Parecía cansado pero satisfecho. Al parecer, el día en su compañía había sido un éxito. «Hoy has estado genial en directo», le dijo, besándole la mejilla y tendiéndole una copa de vino. «Me ha gustado especialmente cómo has manejado las noticias sobre la economía». Amaranta sonrió, aceptando el cumplido. Orlando siempre veía sus programas, aunque estuviera ocupado. Se había convertido en una tradición tácita durante sus 12 años de matrimonio. Se acomodaron en los cómodos sillones de mimbre junto a la piscina. María Elena puso la mesa con aperitivos ligeros, marisco fresco, ensalada de frutas tropicales y pan casero. El aire del atardecer estaba impregnado del aroma de las orquídeas y los jazmines en flor. «Mañana hay una reunión importante con inversores», dice Orlando mientras llena sus vasos. «Si todo va bien, la empresa podrá abrir una nueva sucursal en São Paulo». Amaranta escuchaba atentamente a su marido, observando el juego de luces sobre la superficie de la piscina. La velada había sido perfecta, el tipo de velada que solo pueden ser los raros momentos de felicidad y armonía absolutas. Sin embargo, en algún punto de su conciencia, una vaga inquietud pasó por su mente, que inmediatamente descartó como cansancio tras un duro día de trabajo. La noche había caído sobre el jardín, llenándolo de sonidos de insectos tropicales y susurros de hojas. Las luces de la piscina creaban sombras caprichosas en la superficie del agua. Amaranta y Orlando estaban sentados hablando en voz baja sobre el día anterior, sus planes para el fin de semana y las próximas vacaciones que iban a pasar en la costa. La mañana comenzó con una conversación inesperada. María Elena, su ama de llaves desde hacía 8 años, entró en el despacho de Amaranta con una atípica expresión de preocupación. «Señora Amaranta, necesito hablar con usted», dijo, frotándose nerviosamente el borde del delantal. Su rostro arrugado expresaba verdadero pesar. Amaranta se apartó de su ordenador portátil, donde había estado revisando su correo electrónico antes de salir para el trabajo. «Claro, María Elena, ¿qué te pasa?» «Tengo que irme. Mi hija en Porto Alegre está esperando un bebé. Tiene un embarazo complicado. Ella necesita mi ayuda». María Elena habló en voz baja pero firme. «No puedo dejarla sola en un momento así». Amaranta sintió un desagradable escalofrío recorrer su espina dorsal. María Elena era más que una simple ama de llaves. Formaba parte de sus vidas. Era alguien en quien confiaban plenamente. «¿Cuándo tienes que irte?», preguntó Amaranta tratando de ocultar la decepción en su voz. «Al final de la semana. Sé que es muy pronto, pero la situación es inesperada». María Elena bajó los ojos. «Te ayudaré a encontrar un sustituto. Tengo los contactos de una agencia de confianza». Amaranta se levantó de la mesa y se acercó a la mujer mayor. «No te preocupes por eso. La familia es lo primero. Me pondré en contacto con la agencia». Cuando María Elena se marchó, Amaranta marcó el número de la agencia de trabajo doméstico. Una educada voz femenina le aseguró que encontrarían una sustituta adecuada lo antes posible. Todo el día en el trabajo, Amaranta había estado distraída. Incluso Ricardo se había dado cuenta de su estado mientras preparaba la emisión. «¿Ocurre algo?», preguntó, entregándole la acostumbrada taza de café con canela. «María Elena se va», respondió Amaranta, relatando la conversación de la mañana. Ricardo asintió, comprensivo. Había estado en su casa y sabía lo importante que era María Elena en sus vidas. «Encontrarás una nueva ama de llaves. Lo principal es que la persona sea honesta». Por la noche, Amaranta le dio la noticia a su marido. Orlando reaccionó con calma, aunque también expresó su pesar.
Estaba acostumbrado al orden impecable que mantenía María Elena y a sus especialidades. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. María Elena hizo listas detalladas de todo lo que necesitaba saber sobre la casa, desde el horario del sistema de riego del jardín hasta las particularidades del lavado de ciertas prendas. También anotó todas las recetas de los platos favoritos de Orlando y Amaranta. La agencia envió varios currículos de candidatas. Amaranta los estudió detenidamente junto con su marido. La mayoría de las candidatas eran mujeres de mediana edad con mucha experiencia, pero destacaba un currículum. Josephine Neves, 27 años, 3 años de experiencia trabajando para familias adineradas, excelentes referencias. Demasiado joven, comenta Amaranta, mostrando el currículum a su marido. Pero las referencias son excelentes, objetó Orlando estudiando los papeles. Y la experiencia laboral es decente. Al menos conozcámosla. Josephine llegó a la entrevista a la hora acordada. Iba vestida con modestia pero con buen gusto. Una blusa blanca, una falda oscura por debajo de las rodillas y un mínimo de maquillaje. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño y sus grandes ojos marrones irradiaban sinceridad y ganas de trabajar. «Me encanta mi trabajo», dijo, respondiendo a las preguntas de Amaranta. «Para mí es importante que la casa esté en perfecto orden y que los propietarios se sientan cómodos». Josephine causó una buena impresión. Era educada, demostraba conocimientos de su oficio y parecía disfrutar de verdad con las tareas domésticas. Orlando se inclinó inmediatamente por su candidatura y Amaranta, tras algunas dudas, aceptó. El último día de trabajo, María Elena entregó las cosas a Josefina. Ella mostró la casa, explicó todos los matices del trabajo, compartió sus observaciones sobre los hábitos de los propietarios. Josefina escuchaba atentamente, anotando algo en un pequeño cuaderno. Al señor Orlando le gusta que sus camisas estén almidonadas de cierta manera, decía María Elena. Y la señora Amaranta prefiere que su oficina se limpie solo con un paño húmedo, sin usar productos químicos. La despedida de María Elena fue conmovedora. Amaranta le entregó un sobre con un premio y una pequeña cruz de oro, como recuerdo y protección. La anciana lloró, abrazó a su anfitriona y prometió llamarla. Josefina se puso manos a la obra al día siguiente. Se presentó temprano por la mañana, impecablemente vestida y dispuesta a trabajar. Lo primero que preparó fue el desayuno, zumo de naranja recién exprimido, una tortilla con hierbas y tostadas de aguacate. Todo estaba perfectamente servido. «No es un mal comienzo», comentó Orlando probando la tortilla. Amaranta asintió en silencio, notando para sí que el sabor seguía siendo diferente al desayuno habitual de María Elena. Día a día, Josefina se fue acomodando en la casa. Trabajaba diligente y metódicamente, manteniendo todo en perfecto orden. Sus movimientos eran rápidos y seguros, como si revoloteara por la casa, haciendo de todo, desde lavar y planchar hasta cuidar el jardín. Amaranta se acostumbró poco a poco a su nueva ama de llaves, aunque a veces se encontraba comparándola con María Elena. Josefina era más enérgica, utilizaba métodos de limpieza modernos y cocinaba comidas más ligeras y a la moda. Pero le faltaba algo, tal vez la calidez de corazón que llenaba el ambiente de la casa con María Elena. Una noche, al volver del trabajo, Amaranta encontró a Josefina limpiando las puertas de cristal que daban a la piscina. La joven tarareaba algo para sí misma, con movimientos suaves y elegantes. Por un momento, Amaranta admiró su juventud y energía, pero enseguida se contuvo. Al fin y al cabo, solo era una asistenta. Habían pasado 3 semanas desde que Josephine llegó a su casa. Amaranta había vuelto del trabajo antes de lo habitual por problemas técnicos en el estudio y oyó risas procedentes de la cocina. Disminuyó la velocidad de sus pasos, escuchando. La voz sonora de Josefina se entremezclaba con el característico barítono de Orlando. «Tiene usted una historia muy divertida que contar, señor», decía Josefina. Se oía una nota juguetona en su voz que hizo recelar a Amaranta. Solo Orlando,
respondió su marido. Señor, suena demasiado formal. Amaranta entró en la cocina tratando de mantener la calma. Josefina estaba de pie junto a los fogones, removiendo algo en una olla, y Orlando estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café. Sobre la mesa había una carpeta abierta. «Estoy en casa», anunció Amaranta, observando la reacción de ambos. Josephine se enderezó al instante y su rostro adoptó su habitual expresión deferente. «Buenas noches, señora Amaranta. Estoy preparando su guiso favorito». Orlando se levantó, besando a su esposa en la mejilla. «Hoy llegas temprano. ¿Pasa algo?» «Problemas de iluminación en el estudio», respondió Amaranta, quitándose la chaqueta. «Los técnicos lo arreglarán mañana». Notó que Josefina lanzaba una mirada furtiva a Orlando antes de volver a sus tareas. Fue un gesto rápido y sutil, pero no pasó desapercibido para Amaranta. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, Amaranta observó que Josephine se había puesto un vestido nuevo, sencillo pero que realzaba elegantemente su figura. El ama de llaves canturreaba mientras colocaba los platos del desayuno. Sus movimientos fueron especialmente elegantes cuando sirvió el café a Orlando. «Un café delicioso, Josephine», alabó Orlando. «Sin duda has encontrado el equilibrio adecuado». Josephine se iluminó ante el elogio, y Amaranta notó que la joven se detenía un poco más de lo necesario en la mirada de su marido. Una sensación desagradable se movió en algún lugar de su interior. En el telecentro, Amaranta no podía concentrarse en su trabajo. Ricardo, que repasaba con ella el material para la emisión de la noche, se dio cuenta de su despiste. «¿Qué te preocupa?», le preguntó durante una pausa. «Hoy no eres tú misma». Amaranta dudó antes de contestar. Ricardo no era solo un compañero de trabajo. Con los años se había convertido en un amigo íntimo, alguien en quien ella confiaba. «Esto puede parecer una tontería», empezó, removiendo canela en su café. «Pero creo que nuestra nueva ama de llaves está coqueteando con Orlando». Ricardo miró atentamente a su amiga. «¿Estás segura? ¿Quizás solo intenta ser simpática?» «No, eso es diferente», Amaranta negó con la cabeza. «Las miradas especiales, los toques casuales cuando ella le sirve café o papeles. Y a Orlando no parece importarle». «Habla con ella», aconsejó Ricardo tras una pausa. «Pon algunos límites. Eres la dueña de la casa, estás en tu derecho». Por la noche, cuando Orlando se quedó hasta tarde en el trabajo, Amaranta decidió seguir el consejo de su amigo. Encontró a Josefina en el cuarto de planchado, arreglando las camisas de Orlando. «Josephine, tenemos que hablar», comenzó Amaranta, tratando de mantener su voz firme pero no hostil. El ama de llaves dejó de planchar. «Sí, señora. He notado ciertas peculiaridades en su comportamiento con mi marido». Amaranta escudriñó la expresión del rostro de la joven. «Es inaceptable». Josephine dejó la plancha y se enderezó. Una expresión de genuina sorpresa y resentimiento apareció en su rostro. «Señora Amaranta, no sé a qué se refiere. Siempre trato de ser cortés con todos en la familia». «La cortesía es una cosa», continuó Amaranta. «Coquetear es otra muy distinta. Confío en que nos entendamos». «Por supuesto, señora». Josephine bajó los ojos. «Le aseguro que nada parecido volverá a ocurrir. Valoro este trabajo». La conversación dejó a Amaranta con una doble impresión. Por un lado, Josefina parecía sincera en sus disculpas. Por otro, algo en su comportamiento resultaba alarmante, como si algo más se escondiera tras su sumisión exterior. Al día siguiente, Josefina mantuvo un comportamiento enfáticamente formal. Se dirigió exclusivamente a Orlando como «señor» y trató de mantener el mínimo contacto con él. Pero Amaranta notó un cambio en el comportamiento de su marido. Por las mañanas se demoraba más en la cocina, aparentemente leyendo documentos, y su mirada se detenía en la figura del ama de llaves. Por la tarde,
Amaranta se sentó en el despacho de su casa, intentando concentrarse en el guión de la emisión de mañana. Al otro lado de la ventana retumbaba un aguacero tropical que creaba extrañas sombras en las paredes. Oyó a Josefina hablando por teléfono en el piso de abajo, en voz baja, pero con cierta entonación juguetona. Amaranta sintió deseos de escuchar la conversación, pero se contuvo de inmediato. Sería indigno para ella. Era una famosa presentadora de televisión, una mujer respetada, con una hermosa familia y una carrera. ¿Dejaría que un ama de llaves la hiciera dudar de sí misma? Pero la preocupación persistía. Recordó cuando conoció a Orlando, hacía 12 años, en un acto benéfico. Él estaba empezando a desarrollar su negocio y ella daba sus primeros pasos como presentadora de informativos. Ambos eran ambiciosos, llenos de planes y energía. Los años pasados juntos habían creado un profundo vínculo entre ellos, o al menos eso le parecía a ella hasta hacía poco. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Ricardo. «¿Qué tal la conversación?», preguntó sin preámbulos. Amaranta le contó su conversación con Josefina y sus observaciones de los últimos días. «¿Sabes?», dijo Ricardo lentamente, «tal vez deberíamos pensar en conseguir otra ama de llaves». «Orlando estaría en contra», suspiró Amaranta. «Él piensa que Josefina está haciendo un excelente trabajo, y técnicamente lo hace. La casa está impecable, la comida es estupenda. Pero el precio de eso puede ser su tranquilidad», comentó Ricardo. «Piénsalo». A pesar de la advertencia de Amaranta, la situación no mejoraba. Josefina comenzó a proceder con más sutileza y cautela, pero sus atenciones hacia Orlando no disminuyeron. Ahora aparecía en su despacho con diversos pretextos, para quitar el polvo de las estanterías, regar las flores, traer café recién hecho. Y cada vez Amaranta notaba esas miradas fugaces, sonrisas ocasionales, ligeros toques al entregarle una taza o unos documentos. Una mañana, preparándose para una importante entrevista con el ministro de Economía, Amaranta abrió su joyero. Su juego de perlas favorito, regalado a Orlando en su 5º aniversario de boda, debía complementar a la perfección un estricto traje azul oscuro, pero no había ninguna joya en su lugar habitual. Revisó metódicamente el contenido de la caja, comprobando todos los compartimentos. Las perlas parecían haber desaparecido. Amaranta revisó las mesitas de noche, el tocador, incluso miró en la caja fuerte, aunque estaba segura de no haber puesto allí las joyas. «Orlando», llamó a su marido, que aún estaba en casa. «¿Has visto mi juego de perlas?». Orlando apareció en la puerta del dormitorio, abrochándose los gemelos. «¿Cuál?». «El que me regalaste por nuestro aniversario. Me lo iba a poner hoy en la entrevista». Amaranta continuó su búsqueda, sacando los cajones de la cómoda. «¿Tal vez lo dejaste en otro lugar?», sugirió su marido, observando su búsqueda. «¿O se lo diste a la tintorería?». «No, recuerdo haberla guardado en la caja después de la última emisión», dijo Amaranta, tratando de ordenar sus pensamientos. «Y no es lo único que falta. La semana pasada no pude encontrar el brazalete de oro, pero pensé que lo había puesto en algún lugar con prisa». Orlando frunció el ceño. «¿Estás segura? La casa tiene un sistema de alarma, después de todo, y solo nosotros y Josephine tenemos acceso». Ante la mención del nombre del ama de llaves, Amaranta miró atentamente a su marido. «Exacto. Solo nosotros y Josefina tenemos acceso. ¿No creerás que...». Orlando no terminó la frase, pero había una nota defensiva en su voz. «Josephine tiene referencias impecables y está haciendo un trabajo excelente». «Haciendo frente», dijo Amaranta lentamente, «especialmente con la parte de prestar atención al amo de la casa». Orlando se ajustó la corbata con irritación. «No empieces otra vez, estás exagerando. Josephine solo intenta ser servil, ese es su trabajo». «¿Cortés?». Amaranta sintió que una oleada de ira subía por su interior.
¿Así que la desaparición de mis joyas no te molesta? No desaparecieron, replicó Orlando. Simplemente las pusiste en otro lugar y te olvidaste de ellas. Ocurre a medida que envejeces. La frase hirió a Amaranta. Ambos sabían que siempre había sido pedantemente organizada, sobre todo con sus cosas. La alusión al despiste propio de la edad era a todas luces injusta, sobre todo teniendo en cuenta que Orlando era mayor que ella. Tengo que ir a trabajar, dijo secamente, escogiendo otras joyas. Pero esta conversación no ha terminado. En el telecentro, Amaranta intentó concentrarse en la entrevista, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las joyas desaparecidas y a la extraña reacción de su marido. Ricardo, al darse cuenta de su estado, le propuso ir a la cafetería de enfrente. ¿Alguna novedad?, le preguntó mientras se acomodaban en una mesa de la esquina. Amaranta relató la desaparición de las joyas y la conversación de la mañana con su marido. Ricardo escuchó atentamente, golpeando con los dedos su taza de café. «Sabes», pronunció tras una pausa, «quizá deberíamos instalar cámaras». «¿En tu propia casa?». Amaranta sonrió con amargura. «Nunca pensé que llegaría a ese punto». «A veces es mejor saber la verdad», observó Ricardo, «sea cual sea». Al regresar a casa por la noche, Amaranta captó una imagen idílica. Josefina estaba preparando la cena en el comedor, disponiendo los platos con sumo cuidado. Llevaba un vestido nuevo, sencillo pero elegante, claramente caro para el sueldo de un ama de llaves. «Buenas noches, señora», la saludó Josefina con una sonrisa impecable. «He preparado su risotto de marisco favorito». Amaranta asintió, observando para sus adentros que no hacía mucho su plato favorito había sido el risotto con setas porcini, que era lo que había preparado María Elena. ¿Cuándo había tenido tiempo Josefina de decidir que prefería los mariscos? Orlando regresó tarde, cuando Amaranta ya estaba en el dormitorio. Parecía cansado pero contento. «Perdón por lo de esta mañana», dijo, tomando asiento en el borde de la cama. «Me equivoqué con lo de la edad. Es que no me gusta que sospeches de la gente sin pruebas». Amaranta dejó a un lado el libro que estaba leyendo. ¿La desaparición de unas joyas no es motivo suficiente para sospechar? Tal vez realmente fueron robadas, aceptó Orlando a regañadientes. Pero no necesariamente tiene que ser Josephine. Hay muy pocas posibilidades de que alguien haya entrado en la casa. ¿En una casa con sistema de alarma? ¿Con cámaras perimetrales? Amaranta negó con la cabeza. «Tú misma lo dijiste esta mañana. Solo nosotros tres tenemos acceso». «No saquemos conclusiones precipitadas», se levantó Orlando. «Si quieres, podemos contratar a una agencia de seguridad para que lo compruebe». «No se trata de una agencia de seguridad», dijo Amaranta en voz baja. «Se trata de que la protejas, incluso cuando todo apunta a lo evidente». Orlando no contestó. Se fue a la ducha y Amaranta permaneció despierta largo rato, escuchando los sonidos de la casa. En algún lugar del piso de abajo, Josefina terminaba sus quehaceres vespertinos, los platos tintineando, el lavavajillas haciendo ruido. Todo estaba como siempre, pero los sonidos familiares del hogar parecían ahora falsos, como el decorado de un teatro donde se representara alguna oscura obra. La tensión en la casa aumentaba cada día. Amaranta empezó a notar cada vez más pequeñas cosas que antes había pasado por alto. Josefina aparecía ahora en la cocina con un maquillaje impecable, incluso de madrugada. Su ropa de trabajo era cada vez más elegante. Los sencillos vestidos de algodón fueron sustituidos por conjuntos de moda confeccionados con tejidos caros. Una noche, mientras ordenaba su armario, Amaranta descubrió que faltaban varias prendas más. Unos pendientes de esmeraldas que le había regalado su madre y un antiguo anillo de zafiro. Revisó metódicamente todos los cajones, cajas y cofres, pero las joyas parecían haberse esfumado. Durante el desayuno, Amaranta observó atentamente a Josephine.
El ama de llaves se movía por la cocina con gracia felina, lanzando de vez en cuando rápidas miradas a Orlando. En su muñeca brillaba una pulsera de oro que a Amaranta le resultaba sospechosamente familiar. «Bonito brazalete», comentó Amaranta con indiferencia mientras untaba su tostada con mantequilla. Josephine se estremeció un poco, pero se recompuso rápidamente. «Gracias, señora. Es un regalo de mi tía». «¿Tía?». Amaranta enarcó una ceja. «Interesante. Se parece mucho al que desapareció de mi caja hace un mes». Orlando, hasta ese momento inmerso en la lectura del periódico matutino, levantó la vista bruscamente. «Amaranta, basta». «¿Que pare qué?». Se volvió hacia su marido. «¿De hacer preguntas sobre tus cosas perdidas?». Josefina se puso pálida. «Señora, usted no piensa... Yo nunca...». «Josefina, puedes irte», la interrumpió Orlando. «Termina de limpiar más tarde». El ama de llaves se apresuró a salir de la cocina y Orlando se volvió hacia su esposa. «Estás fuera de lugar. No puedes acusar a una persona sin pruebas». «¿Pruebas?». Amaranta sintió que la ira le subía por dentro. «En los últimos 2 meses han desaparecido varias joyas caras. Nuestra ama de llaves de repente empezó a llevar ropa de diseño y accesorios caros. ¿Y tú hablas de pruebas?». «Quizá tenga un admirador rico», se encogió de hombros Orlando. «Eso no es asunto nuestro». «¿Un admirador?». Amaranta sonrió amargamente. «¿Y quién es ese misterioso pretendiente? ¿No serías tú?». Orlando se levantó bruscamente de la mesa. «No hablaré de ello. Tengo una reunión importante». Cuando se fue, Amaranta llamó a Ricardo. Él escuchó su relato sobre las nuevas desapariciones y el extraño comportamiento de su marido. «Tenemos que actuar con decisión», dijo. «Ahora no se trata solo de ligues, sino de robos graves». «Traté de hablar con Orlando», suspiró Amaranta. «Pero es como si estuviera ciego. La defiende, incluso cuando es obvio». «Despídela», dijo Ricardo con firmeza. «Inmediatamente, sin consultar a su marido». Durante todo el día en el trabajo, Amaranta meditó sobre la conversación que se avecinaba. Después de la emisión, se quedó en el estudio, preparándose mentalmente para la desagradable escena. Cuando llegó a casa, Orlando aún no había llegado. Se había retrasado por una reunión importante. Amaranta encontró a Josefina en el cuarto de planchar. La asistenta tarareaba una melodía mientras pasaba la plancha sobre la camisa de Orlando. Una fina cadena de oro brillaba alrededor de su cuello, otro objeto que se parecía sospechosamente a las joyas desaparecidas de Amaranta. «Josephine, tenemos que hablar», dijo Amaranta con firmeza, cerrando la puerta tras de sí. El ama de llaves levantó la vista y su rostro adoptó una expresión cautelosa. «La escucho, señora». «Sus servicios ya no son necesarios», intentó hablar Amaranta con calma y seguridad. «He preparado un acuerdo. Puede empacar sus cosas». «Pero, señor Orlando», Josephine comenzó. «Yo soy la señora de esta casa», la interrumpió Amaranta, «y yo tomo esta decisión». Algo parecido a la ira brilló en los ojos de Josefina, pero rápidamente se controló. «Muy bien, señora. Empacaré mis cosas». Sin embargo, apenas Josefina subió a su habitación, la puerta principal se abrió. Orlando había regresado. Al enterarse de la decisión de su esposa, se puso furioso. «No puedes despedirla», declaró, siguiendo a Amaranta hasta el dormitorio. «Esta es nuestra ama de llaves compartida. Este es el tipo de decisiones que tenemos que tomar juntos». «¿Compartida?». Amaranta se volvió hacia él. «¿Desde cuándo te importa tanto un ama de llaves? Cuando María Elena se fue, no te importó mucho mi opinión». «Eso es diferente». Orlando se pasó una mano por el cabello. «Josefina está haciendo un trabajo excelente. La casa está impecable, la comida es estupenda. Y mis joyas van desapareciendo una a una», añadió Amaranta. «Pero eso no parece molestarte».
Otra vez con esas acusaciones sin fundamento. Orlando levantó la voz. No tienes ninguna prueba. No necesito pruebas, replicó Amaranta en voz baja. Me basta con lo que veo con mis propios ojos. Josefina se queda, replicó Orlando. Es mi última palabra. Salió del dormitorio dando un portazo. Unos minutos después, Amaranta lo oyó hablar con Josefina en el piso de abajo. Su voz sonaba suave y tranquilizadora, nada que ver con cuando hablaba con su mujer. Amaranta se asomó a la ventana. Las luces automáticas del jardín empezaban a encenderse y su luz se reflejaba en el agua de la piscina. Todo parecía igual que antes, pero algo había cambiado irrevocablemente en su hogar. Quizá no fueran solo las joyas desaparecidas, sino solo la parte visible del iceberg. Algo más profundo y aterrador estaba ocurriendo en su familia, y ella aún no sabía cómo afrontarlo. Tras el fallido intento de saquear a Josefina, una calma opresiva se había instalado en la casa. Amaranta comenzó a notar cómo la rutina de Orlando había cambiado. Antes salía a trabajar temprano por la mañana, pero ahora a menudo se quedaba en casa hasta tarde, aparentemente para revisar documentos mientras desayunaba. Sus trajes de negocios se habían vuelto más cuidados y su perfume más refinado. Aquella mañana, Amaranta bajó a la cocina antes de lo habitual. Josephine ya estaba allí, preparando los platos del desayuno. Llevaba un vestido ajustado de color azul marino, demasiado elegante para las tareas domésticas. «Buenos días, señora», dijo el ama de llaves con impecable cortesía, pero algo parecido al triunfo brilló en sus ojos. Amaranta se dirigió en silencio a la cafetera. Mientras se preparaba un espresso, observó cómo Josephine colocaba croissants recién hechos, claramente de una costosa panadería francesa del centro de la ciudad. Antes se habían conformado con pasteles de la pastelería local. Orlando apareció unos minutos después, impecablemente vestido con un traje gris nuevo. «Josephine, un café, por favor», pidió sin mirar siquiera a su mujer. El ama de llaves corrió inmediatamente hacia la cafetera y preparó con destreza su capuchino favorito, adornándolo con espuma de leche en forma de corazón. Este pequeño gesto no escapó a la atención de Amaranta. «¿Tienes una reunión importante hoy?», preguntó a su marido, observando para sí misma la particular minuciosidad de su imagen. «Sí, con inversores», respondió sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. «Volveré tarde». Amaranta sintió un olor familiar, su perfume favorito que hacía tiempo que no usaba. Al levantar la vista, vio pasar a Josephine, dejando un rastro de aquel perfume tras de sí. En el telecentro, compartió sus observaciones con Ricardo. Estaban sentados en su despacho preparando la emisión de la noche. «Usa mi perfume», dijo Amaranta removiendo su café frío. «Lleva las mismas joyas que las que desaparecieron, y Orlando cambió, se volvió diferente». Ricardo escuchó atentamente, golpeando la mesa con el lápiz. «Tal vez deberíamos contratar a un investigador privado». «¿Y qué encontrará?». Amaranta sonrió amargamente. «Lo que ya veo todos los días. Cómo coquetea con mi marido, cómo lleva mis cosas, cómo poco a poco va ocupando mi lugar». «Pero si hay pruebas de robo», Ricardo comenzó. «Orlando igual encontrará una excusa», lo interrumpió Amaranta. «Ya no es el hombre que yo conocí». Por la noche, cuando Amaranta regresó a casa, encontró a Josefina desplegando sábanas frescas en el dormitorio. El ama de llaves tarareaba una melodía mientras ordenaba metódicamente las camisas de Orlando en los estantes. Alrededor de su cuello brillaba un collar de diamantes, réplica exacta del que había desaparecido hacía un mes. «Bonito collar», comentó Amaranta, apoyándose en el marco de la puerta. Josephine se detuvo un instante, pero continuó con su trabajo. «Gracias, señora. Es un regalo». «¿De la misma tía que te regaló la pulsera?». La voz de Amaranta estaba llena de una ironía no disimulada. «No, de otra persona.
Josefina alzó los ojos, en los que se leía desafío. De alguien que realmente aprecia la belleza. Aquella alusión directa dejó helada a Amaranta. Estaba a punto de replicar cuando oyó el ruido de un coche que se detenía. Orlando había regresado. Josephine se transformó de inmediato. Sus movimientos se volvieron más suaves, su andar más grácil. Bajó las escaleras hacia el dueño de la casa como si hubiera estado cerca de él cuando entró. «Señor Orlando, la cena está casi lista», dijo con su característica y melodiosa voz. «He preparado su plato favorito». Amaranta observaba la escena desde arriba. Vio a su marido sonreír al ama de llaves, la misma sonrisa que antes le había reservado a ella. Lo vio detenerse un instante en su figura cuando ella pasaba. Durante la cena, Orlando se mostró inusualmente locuaz, hablando de negociaciones fructíferas con inversores. Josephine se afanaba en la mesa, sirviendo vino, cambiando los cubiertos. Todos sus movimientos eran calculados, todas sus miradas reflexivas. «¿Tienes una corbata nueva?», preguntó Amaranta, interrumpiendo el flujo de su historia. «Sí, me la he comprado hoy», respondió él, tensándose ligeramente. «Hay que mantener la imagen». «Y un perfume nuevo», añadió ella. Una elección muy inusual elección. Orlando permaneció en silencio, concentrado en su comida. En ese momento, Josephine se inclinó para rellenar el vaso de vino, y Amaranta notó que su marido aspiraba furtivamente el aroma de su perfume, su propio perfume. Tras la cena, Amaranta subió a su estudio. Podía oír a Josephine abajo guardando la vajilla, los platos tintineando, el lavavajillas en marcha, los sonidos nocturnos habituales de su hogar, que ahora formaban parte de un extraño juego. Al cabo de un rato, oyó voces abajo. Orlando y Josephine hablaban en voz baja en la cocina. Sus voces estaban apagadas, pero la intimidad del momento era clara en su entonación. Amaranta abrió su portátil, intentando concentrarse en el guión de la emisión de mañana. Pero las letras se desdibujaron ante sus ojos y sus pensamientos volvieron a lo que estaba ocurriendo abajo. Pensó en cómo poco a poco, día a día, su casa se iba convirtiendo en un lugar donde se sentía como una extraña. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era María Elena, su antigua ama de llaves. «Señora Amaranta, ¿cómo está?». Había preocupación genuina en la voz de la mujer mayor. «A menudo pienso en usted. ¿Cómo están las cosas en la casa?». Esta llamada, tan inesperada y oportuna, hizo pensar a Amaranta. Tal vez debería preguntarle a María Elena qué había pasado en la casa antes de irse. ¿Había notado algo raro? El día había empezado de forma inusual. Se había estropeado el sistema de aire acondicionado del centro de televisión y se había tenido que cancelar el rodaje. Amaranta se encontró libre en plena jornada laboral por primera vez en años. Condujo lentamente hasta su casa, viendo cómo el brillante sol brasileño inundaba de luz las calles. El navegador mostraba un atasco en la autopista principal, así que tomó una ruta diferente que atravesaba las zonas pintorescas de la ciudad. Cuando aparcó el coche delante de la casa, Amaranta se dio cuenta de que la puerta del garaje estaba entreabierta. Orlando tenía que estar trabajando a esas horas. Su presencia en casa a mediodía era tan inusual que dudó un momento antes de entrar. Había un extraño silencio en la casa. Normalmente, a esa hora se oía el ruido de los electrodomésticos en marcha. Josefina siempre estaba limpiando o haciendo la colada, pero ahora era como si la casa estuviera congelada a la espera. Amaranta subió las escaleras en silencio, intentando no golpear los escalones de mármol con los tacones. Del despacho de Orlando llegaban voces apagadas. Se acercó lentamente a la puerta, que estaba cerrada sin apretar. Lo que vio a través de la rendija le cortó la respiración. Orlando estaba de pie con Josephine apretada contra el escritorio. Sus manos se deslizaron por su cuerpo y ella echó la cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello a sus besos.
Josephine llevaba el mismo vestido de seda que había desaparecido del armario de Amaranta hacía un mes. «Me estás volviendo loco», dijo Orlando roncamente, cubriendo de besos el cuello de su amante. «¿Y tu mujer?», ronroneó Josephine, desabrochándole los botones de la camisa. «Ella no significa nada», respondió él, y esas palabras parecieron golpear físicamente a Amaranta. Abrió la puerta de golpe. El sonido fue como un disparo en el silencio de la casa. Orlando retrocedió ante Josefina, con una expresión de miedo en el rostro que se transformó en otra de culpa. Josephine, en cambio, no parecía particularmente sorprendida o avergonzada. «¿Entonces no significó nada?». La voz de Amaranta sonaba antinaturalmente calmada. «¿12 años de matrimonio no son nada?». «Amaranta», Orlando comenzó, dando un paso hacia ella. «¿Puedo explicarte?» «¿Explicar?». Ella dejó escapar una risa corta y amarga. «¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Cómo la defendiste cuando le dije que faltaban cosas? ¿Cómo te negaste a despedirla? ¿Cómo la dejaste llevar mis joyas, mi ropa, mi perfume?». Josefina se ajustó lentamente el vestido, con una leve sonrisa en los labios. «Señora Amaranta, no hay necesidad de ser tan dramática. Después de todo, así es la vida». «¿La vida?». Amaranta se volvió hacia el ama de llaves. «¿Robar, mentir, traicionar es vida? Es una filosofía interesante la tuya». Orlando trató de tomar el control de la situación. «Hablemos con calma. Siéntate». «¿Con calma?». Amaranta sintió que una ola de rabia subía en su interior. «Entretienes a una asistenta en mi casa, dejas que robe mis cosas, ¿y quieres que me tranquilice?». Se dirigió al armario donde estaban los papeles importantes. Sacó una carpeta con copias de todos los recibos y fotos de las joyas desaparecidas. «Toma, admira esto. Lo he registrado todo. Cada objeto desaparecido, cada objeto robado. ¿Crees que solo soy una esposa histérica que se inventa problemas?». Josephine finalmente dejó de sonreír. Lanzó una rápida mirada a la carpeta y luego a Orlando. «Esos son calumnias. No tienes pruebas». «¿Pruebas?». Amaranta abrió la carpeta. «¿Y los recibos de la casa de empeños? No es que haya estado sentada todo este tiempo. ¿Crees que es difícil encontrar dónde se venden joyas robadas?». El rostro de Josefina palideció ligeramente, pero se recompuso rápidamente. «Señor Orlando, no la escuche. Solo está celosa». «Cállese». Orlando levantó la voz por primera vez en mucho tiempo. «Solo... cállate». Amaranta colocó lentamente la carpeta sobre la mesa. «Ya me voy. No quiero estar en la misma casa con ladrones y traidores». Salió del despacho, bajó las escaleras y se dirigió al dormitorio. Le temblaban las manos al sacar la maleta del armario. Orlando apareció en la puerta mientras guardaba sus cosas. «¿A dónde vas?», le preguntó en voz baja. «No es asunto tuyo», respondió ella sin mirarle. «Puedes disfrutar de tu nueva vida. Eso sí, no te sorprendas cuando robe algo más valioso que mis joyas». Recogiendo lo esencial, Amaranta bajó las escaleras. Josephine estaba al pie de la escalera, aún con el vestido puesto y una expresión desafiante en el rostro. «Sabe, señora», dijo, «a veces los hombres necesitan algo nuevo, algo más fresco». Amaranta se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Y a veces los ladrones y los maleantes acaban entre rejas. Lo que ocurre más a menudo, el tiempo lo dirá». Salió de la casa, subió a su coche y arrancó el motor. Por el retrovisor vio a Orlando salir al porche, pero no se volvió. Lo primero que hizo fue llamar a Ricardo. Su voz tranquila y segura la hizo volver en sí. «Ven a mi casa», le dijo sin más preguntas. «Tengo una habitación libre». De camino a casa de Ricardo, Amaranta encendió la radio, intentando ahogar sus pensamientos con música. Pero todas las canciones parecían una burla. Todas hablaban de amor, de traición, de desamor. Ricardo la esperaba en la entrada.
La ayudó a llevar la maleta a su piso sin hacer demasiadas preguntas. Solo cuando estuvieron dentro le preguntó, ¿quieres hablar? Amaranta negó con la cabeza. Ahora no, solo quédate por aquí. Se sentaron en el balcón de su piso, contemplando el panorama de la ciudad. Ricardo le sirvió un vaso de vino y permaneció en silencio a su lado. Su apoyo silencioso significaba más que cualquier palabra de consuelo. La mañana en el piso de Ricardo empezó con el timbre de un teléfono móvil. Amaranta no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. La espaciosa habitación de invitados, con su interior minimalista, no se parecía en nada a su dormitorio. El teléfono siguió sonando insistentemente. «Buenos días, soy del Banco Central», dijo una voz femenina oficial. «¿Puedo hablar con la señora Amaranta Cabral?» «Soy yo», respondió Amaranta, incorporándose en la cama. «Señora Cabral, llevamos varios días intentando contactar con usted. Es por unos pagos atrasados de una línea de crédito». Amaranta frunció el ceño. «¿Qué línea de crédito? No tengo ningún crédito con su banco». «Según nuestros registros», continuó el empleado del banco, «hay una línea de crédito a su nombre con la casa de joyería Prestige. En el último año se han realizado compras por valor de 380.000 reales. No se ha efectuado ningún pago en los últimos 3 meses». Amaranta sintió que todo en su interior se enfriaba. «Se trata de algún tipo de error. Nunca he abierto una línea de crédito con una joyería. Tenemos toda la documentación necesaria, incluidas copias de sus documentos y firmas. Si el pago no se realiza en 3 días, nos veremos obligados a iniciar los trámites de cobro». Tras la llamada, Amaranta se quedó inmóvil, intentando comprender lo que había oído. 380.000 reales era una suma enorme, y alguien había utilizado sus documentos para conseguir aquel préstamo. Ricardo la esperaba en la cocina con una taza de café recién hecho. Siempre llegaba más tarde al trabajo, así que podía permitirse un desayuno tranquilo. «Pareces preocupada», comentó, deslizando un plato de tostadas hacia ella. Amaranta le contó lo de la llamada del banco. Con cada palabra, el rostro de Ricardo se ponía más y más serio. «Es un fraude», dijo con firmeza. «Tenemos que ir al banco inmediatamente y poner una denuncia». En el banco les recibió el director, un hombre corpulento de mediana edad con calvas húmedas por el calor. Les extendió los documentos del préstamo. «Aquí tiene una solicitud de línea de crédito», les mostró. «Una copia de su documentación, firma, todo está redactado según las normas». Amaranta estudió los papeles con atención. La firma se parecía a la suya, pero había algo que no encajaba. «Es una falsificación», dijo con seguridad. «Nunca he firmado estos documentos». «¿Tiene una muestra de su verdadera firma?», preguntó el director. Amaranta sacó un pasaporte del bolso. El director comparó las firmas y su rostro se tornó preocupado. «Efectivamente, hay diferencias», admitió. «Pero los documentos han sido comprobados por nuestros especialistas». «Que no vieron el fraude», intervino Ricardo. «Exigimos una investigación y la suspensión de todas las operaciones de este préstamo». Desde el banco se dirigieron directamente a la comisaría. El detective Claudio Barreira, un hombre de pelo gris y mirada perspicaz, escuchó atentamente la historia de Amaranta. «Así que un ama de llaves», pronunció, tomando notas en su cuaderno. «¿Y tenía acceso a sus papeles?». «Sí, limpiaba la casa», respondió Amaranta. «Podría haber encontrado fácilmente los documentos en el estudio. ¿Y las joyas?». El detective levantó la vista de su bloc de notas. «¿Dice que han desaparecido joyas?». «Sí, han desaparecido muchas cosas en los últimos meses. Tengo una lista y fotos». El detective examinó los documentos que Amaranta había traído consigo. «Interesante», murmuró. «Muy interesante. Parece que su ama de llaves estaba jugando un doble juego. Por un lado, robando sus joyas.
por otro, comprando a crédito otras nuevas a su nombre. ¿Pero por qué?, preguntó Ricardo. ¿Por qué pedir un préstamo a nombre de otra persona para comprar joyas? Porque las vendía, dijo Amaranta lentamente. Robaba mis cosas, las vendía y utilizaba los beneficios para comprar otras nuevas, supuestamente regalos de admiradores ricos, y al mismo tiempo acumulaba préstamos a mi nombre para comprar más joyas. Que también vendía, terminó el detective. Un plan inteligente, pero ahora tenemos una pista, registros bancarios, imágenes de las cámaras de la joyería, encontraremos pruebas. Al salir de la comisaría, Amaranta sintió una extraña desolación. Todo lo que había pasado parecía una pesadilla surrealista. Vamos a mi casa, sugirió Ricardo. Necesitas descansar, y mañana empezaremos a tratar con los abogados. En su piso, Amaranta se sentó frente al portátil y empezó a revisar los extractos bancarios del último año. Ahora que sabía qué buscar, empezaron a llamarle la atención algunas rarezas, pequeñas amortizaciones en las que no había reparado antes, transacciones extrañas que había descartado como comisiones bancarias. Pensaba en todo, dice Amaranta mostrando los extractos a Ricardo. Ha actuado poco a poco, con cuidado. Primero pequeños hurtos, luego el crédito, y todo mientras tenía una aventura con mi marido. Que probablemente lo sabía todo, añadió Ricardo en voz baja. Amaranta le miró. ¿Crees que él estaba al tanto? No lo sé, respondió Ricardo con sinceridad. Pero fue demasiado insistente en su defensa cuando hablasteis de personas desaparecidas, y exageraba ante cualquier sospecha. Esa tarde, después de que Ricardo se fuera a hacer la compra, Amaranta recibió un mensaje de texto de Orlando. Tenemos que hablar. Es importante. Ella no respondió. En su lugar, abrió una carpeta con fotos de las joyas desaparecidas y empezó a elaborar una lista detallada. Fechas de compra, coste, circunstancias de la desaparición. El detective dijo que cuantos más detalles, mejor. El detective Claudio Barreira estaba sentado ante su mesa, repleta de carpetas y documentos. Tenía delante el caso de Amaranta Cabral, que se hacía más espeso con cada hora de investigación. Un viejo ventilador funcionaba en la pared del despacho, luchando por soportar el sofocante calor de la mañana brasileña. Examinó las impresiones de las transacciones bancarias, cotejando fechas e importes. La historia que le había contado Amaranta empezaba a tomar forma. Josefina Neves había seguido un patrón bien pensado. Primero pequeños hurtos, luego falsificaciones, préstamos. Todo encajaba. Llamaron a la puerta. Era el joven agente Paulo, al que Barreira había asignado la inspección de las casas de empeño. «Detective», empezó entusiasmado, «hemos encontrado 3 casas de empeño en las que Josephine Neves ha estado apareciendo regularmente durante el último año. Conservaban grabaciones de seguridad». Barreira se animó. «Enséñamelas». El primer vídeo apareció en la pantalla del ordenador. Josefina, vestida con un traje elegante, mostraba un collar de perlas al otro lado del mostrador, el mismo que Amaranta había descrito en su declaración. La fecha de la cinta coincidía con la de la desaparición de la joya. Hay más. Paulo abrió el siguiente expediente. Se trata de otra casa de empeños, 2 semanas después del primer incidente. Esta vez Josefina entregó unos pendientes de diamantes y un anillo de zafiro. Barreira comprobó la lista de objetos perdidos. Las descripciones coincidían perfectamente. Y esto es lo interesante, continuó Paulo, abriendo el tercer vídeo. Aquí no está vendiendo, está comprando, joyas caras, pagando en efectivo. Las mismas que luego llevaba por casa, murmuró el detective. Inteligente. Hizo que pareciera que tenía un admirador rico. En ese momento, una secretaria entró en el despacho con una nueva carpeta de documentos. «Detective, han llegado los resultados del banco. Los forenses confirman que las firmas de los documentos del préstamo son falsas».
Barreira profundizó en el estudio del informe de los peritos. No solo confirmaron que las firmas eran falsas, sino que también encontraron toda una serie de irregularidades en el proceso de solicitud del préstamo. El funcionario del banco que había aprobado la solicitud había descuidado claramente los controles habituales. Paulo, se volvió el detective hacia el joven agente, investiga a ese empleado del banco. Puede haber estado confabulado con Josephine. Barreira pasó las horas siguientes analizando las declaraciones de los testigos. María Elena, una antigua ama de llaves, aportó detalles interesantes. Resultó que, poco antes de su marcha, se había dado cuenta de que Josefina rebuscaba entre los papeles de su casera. La nueva asistenta le explicó que solo estaba ordenando los papeles. Consiguió esta casa a propósito, reflexionó el detective en voz alta. Escogió a una familia adinerada en la que la mujer trabaja duro y el marido resultó ser un objetivo conveniente. Sonó el teléfono. Era Amaranta. Detective Barreira. Su voz sonaba excitada. He encontrado algo más. Revisé todas mis tarjetas bancarias. Resulta que hay otro préstamo a mi nombre, en un banco diferente, por una cantidad menor. ¿Estás segura? Sí. Llamé al banco. El préstamo se hizo online, a través de una app. Al parecer, de alguna manera accedió a mi teléfono. Barreira hizo una nota en su cuaderno. Esto es importante. Comprobaremos todas sus cuentas e historiales de crédito. Parece que el alcance del fraude es mayor de lo que pensábamos. Tras hablar con Amaranta, el detective llamó a un especialista en delitos informáticos. Rápidamente descubrió que, en efecto, Josefina tenía acceso al teléfono de Amaranta. Le había instalado una aplicación espía que le permitía interceptar mensajes de texto con códigos de confirmación del banco. Un trabajo profesional, comentó el especialista, mostrando al detective los registros de la aplicación. Está claro que no es nueva en estas lides. Barreira se recostó en su silla, contemplando la situación. La historia era cada vez más interesante. Una simple ama de llaves resultó ser una estafadora calculadora que manipulaba hábilmente a las personas y la tecnología. Hacia el anochecer, llegaron los resultados de la auditoría del empleado del banco. Paulo irrumpió en la oficina con los nuevos documentos. Detective, no se lo va a creer. El empleado que tramitó el préstamo está relacionado con toda una serie de préstamos sospechosos. ¿Y adivina qué? El nombre de Josephine Neves aparece en 3 de los casos, solo que con apellidos diferentes. Barreira hojeó rápidamente los documentos. Efectivamente, el patrón se repetía. Josephine había aceptado trabajos de familias adineradas, se había ganado su confianza y luego había utilizado los documentos de los propietarios para obtener préstamos. ¿Cuántos casos en total?, preguntó el detective. 5 encontrados hasta ahora, respondió Paulo. Pero la verificación está en curso. El importe total del fraude supera ya el $1.000.000. Barreira se levantó y se acercó al tablón donde estaban colgadas las fotos y los documentos de los casos. Añadió nueva información, uniendo los puntos con un rotulador rojo. El panorama era cada vez más claro. Llama a los demás departamentos, ordenó. A ver si hay solicitudes similares en otros barrios. Y póngase en contacto con los bancos, que comprueben todos los préstamos aprobados por este empleado en los 2 últimos años. A última hora de la tarde, cuando la mayoría del personal se había ido a casa, Barreira seguía sentado en su mesa. Estaba releyendo el testimonio de Amaranta, correlacionándolo con los nuevos hechos. Algo le preocupaba, algún detalle que se le escapaba. De repente, se dio cuenta. Cogió el teléfono y marcó el número de Amaranta. Señora Cabral, comenzó en cuanto ella contestó. Dígame, ¿su marido alguna vez le pidió que firmara algún documento? Quizá un seguro o algo relacionado con su negocio. Hubo una pausa. Sí, respondió finalmente Amaranta.
Hace unos 6 meses trajo unos papeles. Dijo que era un seguro de vida. Firmé sin leer. ¿Puedes conseguir una copia de esos papeles? Creo que sí. Deben estar en la caja fuerte, en la casa. No vaya usted allí, dijo rápidamente el detective. Los conseguiremos por la vía oficial. Parece que su marido no ha sido solo víctima de un fraude, puede haber sido cómplice. Ricardo insistió en que Amaranta se tomara una excedencia de la televisión. Después de la llamada del detective Barreira, apenas podía concentrarse en su rutina diaria. La idea de que Orlando pudiera haber sido cómplice del fraude cambiaba por completo el panorama de lo que estaba ocurriendo. En el piso de Ricardo, que se había convertido en su refugio temporal, Amaranta dispuso metódicamente los documentos enviados por el detective. Registros de la casa de empeños, extractos bancarios, copias de documentos falsificados, todo conformaba un monstruoso cuadro de traición. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. El detective Barreira estaba en el umbral con una abultada carpeta bajo el brazo. Señora Cabral, comenzó sin preámbulos mientras se dirigía al salón. Tenemos nuevos datos. Eche un vistazo a esto. Sacó varias fotografías de una carpeta. Mostraban a Josefina entrando en varias joyerías. Las fechas de las fotografías coincidían con los días de las principales compras de la línea de crédito. Ahora fíjate bien, señaló el detective al fondo de una de las fotos. Allí, parcialmente oculto por una vitrina, estaba Orlando. Él la acompañaba, dijo Amaranta en voz baja. ¿Entonces sabía lo de los préstamos? Más que eso, Barreira sacó el siguiente documento. ¿Recuerda la póliza de seguro que firmó hace 6 meses? No era solo una póliza de seguros, era un acuerdo de responsabilidad financiera. Te convertías en avalista de todos los préstamos hechos a tu nombre. Amaranta estudió el documento con atención. Efectivamente, había cláusulas de responsabilidad financiera ocultas entre la redacción estándar del seguro. Lo había firmado sin siquiera leerlo. Confiaba plenamente en su marido. «Pero, ¿por qué?», preguntó, levantando los ojos hacia el detective. «¿Por qué estaría Orlando involucrado en esto?». «Hemos investigado su empresa», respondió Barreira. «Desde hace un año, las cosas no van tan bien como él imaginaba para todos. Grandes deudas, inversiones fallidas. Quizá el plan del préstamo era una forma de conseguir dinero rápido». En ese momento, el teléfono del detective vibró. Rápidamente miró el mensaje y su cara se animó. «Acabo de recibir confirmación de la casa de empeños Oro Verde», dijo. «Tienen guardadas todas las grabaciones de vigilancia del último año, y adivina quién aparece regularmente en esas cintas». Abrió su portátil e inició el vídeo. Josefina apareció en la pantalla, elegantemente vestida, mostrando un collar de oro al otro lado del mostrador, el mismo que había desaparecido de la colección de Amaranta hacía 2 meses. «Sigue mirando», dijo el detective. El siguiente fragmento de vídeo mostraba a Josephine saliendo de la casa de empeños, con el Mercedes negro de Orlando esperándola fuera. La cámara captó claramente cómo ella entraba en el coche y se marchaban juntos. «Tenemos decenas de grabaciones más como esta», continuó Barreira. Actuaban en equipo. Josephine robaba joyas y las vendía mientras tramitaba nuevos préstamos a su nombre. Orlando proporcionaba cobertura legal mediante documentos falsos. Amaranta se quedó inmóvil, mirando fijamente el plano congelado del coche de su marido. Todas las piezas del mosaico se unían por fin en una imagen coherente. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora tenemos pruebas suficientes para proceder a una detención», respondió el detective. «Pero hay un problema. Josephine ha empezado a deshacerse de las pruebas. Ayer vació su cuenta bancaria y vendió lo último de su cargamento de joyas». «Va a huir», adivinó Amaranta. «Exacto», asintió Barreira. «Y Orlando probablemente lo sepa. No podemos arriesgarnos, pueden tener tiempo para destruir las pruebas restantes o retirar el dinero a través de cuentas ficticias».
¿Qué sugieres? Necesitamos su ayuda. El detective dio un paso adelante. Podemos preparar una trampa. Volverá a casa, aparentemente para reconciliarse con su marido. Eso nos dará la oportunidad de pillarles desprevenidos y reunir las últimas pruebas. Amaranta sintió que su corazón latía más rápido. La idea de regresar a una casa donde todo le recordaba la traición la aterrorizaba. Pero no había otra opción. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza. ¿Qué hay que hacer? Pasaron la hora siguiente elaborando un plan de acción. Barreira explicó que la policía estaría a la espera, pero no intervendría sin una señal. Era importante conseguir pruebas irrefutables de la culpabilidad de ambos criminales. Lo más importante, subrayó el detective, es actuar con naturalidad. No deben sospechar que conocemos sus planes. Cuando Barreira se hubo marchado, Amaranta permaneció sentada en silencio durante largo rato, repasando mentalmente los acontecimientos del último año. Ahora veía todas las señales que antes había ignorado: el extraño comportamiento de su marido, su persistente defensa de Josefina, las repentinas reuniones de negocios. Todo formaba parte de un engaño cuidadosamente planeado. Ricardo, al volver del trabajo, la encontró todavía sentada sobre sus papeles. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó ansioso. Podría ser peligroso. No tengo elección, respondió Amaranta. No solo robaron dinero y joyas, robaron mi vida, mi confianza. Tengo que acabar con todo. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Orlando. Tenemos que hablar. Estaré allí mañana por la mañana. La respuesta llegó casi al instante. Por supuesto, amor, te lo explicaré todo. Amaranta sonrió amargamente. Incluso ahora seguía interpretando el papel de marido cariñoso. Bueno, mañana se arrancarían todas las máscaras. Pasó el resto de la tarde preparándose para la confrontación que se avecinaba. El detective le entregó un pequeño micrófono disfrazado de broche y le explicó cómo utilizarlo. Todas las pruebas estaban ordenadas en una carpeta: copias de documentos, fotografías, impresiones de extractos bancarios. Lo importante es mantener la calma. Se repite mirando su reflejo en el espejo. Esperan a una mujer emocional y destrozada. No se les ocurrirá pensar que sé toda la verdad. El sol de la mañana iluminaba sin piedad el camino de entrada a su casa mientras Amaranta aparcaba el coche. Cada detalle del paisaje familiar se veía ahora de forma diferente. El cuidado jardín que Josephine había mantenido con tanta diligencia, las exquisitas lámparas de jardín compradas con el dinero de la venta de las joyas robadas, los nuevos azulejos junto a la piscina, pagados quizá con otro préstamo a su nombre. Justo cuando salía del coche, se abrió la puerta principal. En el umbral estaba Orlando, vestido con una camisa clara y pantalones de lino. Su aspecto era tan impecable como siempre, pero había tensión en sus ojos. «Amaranta», dijo, dando un paso hacia él. «Me alegro mucho de que hayas vuelto». Pasó junto a él y entró en la casa, manteniendo las distancias. El familiar interior la saludó con olor a bollería recién horneada y café. Estaba claro que Josephine estaba preparando el desayuno. El broche del micrófono en la solapa de su chaqueta le heló ligeramente la piel, recordándole el apoyo de la policía. «¿Dónde está Josephine?», preguntó Amaranta, entrando en el salón. «En la cocina», respondió Orlando, siguiéndola. «Mira, tenemos que hablar en privado. Puedo explicarte todo». «No». Amaranta se volvió hacia él. «Hazla pasar. La conversación os concierne a los dos». Algo en su tono hizo que Orlando desconfiara. Dudó un segundo y se dirigió a la cocina. Un minuto después, regresaron juntos. Josephine con un elegante vestido de la casa, perfectamente peinada y maquillada. Un collar familiar brillaba en su cuello. «Señora Amaranta», dijo con su cortesía habitual. «¿Le apetece un café?» «No». Amaranta sacó una carpeta de su bolso. «Quiero hablar de otra cosa. Por ejemplo,
de cómo me has estado robando sistemáticamente durante el último año. Josephine se puso ligeramente pálida, pero mantuvo la compostura. No sé a qué te refieres. ¿En serio? Amaranta abrió la carpeta y empezó a colocar las fotografías sobre la mesita. Entonces, ¿podrías explicarme qué haces en estas fotos? Aquí estás vendiendo mi collar de perlas en una casa de empeños. Y aquí hay un anillo de zafiro, regalo de mi madre. Orlando dio un paso adelante, intentando tomar el control de la situación. Amaranta, lo has entendido todo mal. ¿Entendido mal? Ella extendió la siguiente serie de fotos. ¿Y esto qué es? Tú, esperando a Josephine fuera de la casa de empeños. Tú, entrando en una joyería juntos donde se está tramitando un préstamo a mi nombre. ¿También me equivoqué? Josephine miró a Orlando. Su silencioso intercambio de miradas hablaba más que cualquier palabra. Estaba claro que no esperaban que Amaranta tuviera semejantes pruebas. Era el plan perfecto, ¿no? Continuó Amaranta. Robar mis joyas, venderlas y utilizar las ganancias para comprar otras nuevas, supuestamente regalos de admiradores secretos, y al mismo tiempo pedir préstamos a mi nombre. Muy astuto. No tienes pruebas, dijo finalmente Josephine, pero le temblaba la voz. ¿No tienes pruebas? Amaranta sacó los extractos bancarios. ¿Y estos? Registros de todas las transacciones, fechas de las ventas de la casa de empeños, grabaciones de seguridad y, por supuesto, documentos falsificados con mis firmas. Los forenses ya han confirmado las falsificaciones. Orlando se desplomó en su silla. Su confianza en sí mismo empezaba a derretirse. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Amaranta se volvió hacia su marido. Que no sabías lo de los préstamos, que casualmente estabas cerca de casas de empeño, que por pura casualidad me deslizaste documentos haciéndome financieramente responsable de todas esas deudas. Josephine cambió repentinamente de táctica. Su rostro adoptó una expresión dura. Es culpa tuya. Pensaste que podías humillarme, tratarme como a una sirvienta. Te traté como a una sirvienta, la interrumpió Amaranta. Porque eres una sirvienta, el que contraté y en el que confié, y pagaste por ello con robo y traición. No lo entiendes, intervino Orlando. Tenía problemas de negocios, necesitaba dinero. Y por eso decidiste robarle a tu propia esposa. Amaranta sonrió amargamente. Usar mis credenciales para cometer fraude, cubrir a un ladrón y a un traidor, solo fue una aventura, intentó justificarse. Nada serio. ¿Una aventura? Josephine se volvió bruscamente hacia él. Eso no es lo que me prometiste. Dijiste que nos iríamos juntos, que empezaríamos una nueva vida. Cállate, ladró Orlando, pero ya era demasiado tarde. Amaranta se recostó en el respaldo del sofá, viendo cómo se desmoronaba su mentira cuidadosamente construida. ¿Así que planeaban huir juntos? ¿Con el dinero de la venta de los bienes robados y los préstamos a mi nombre? Eso no es cierto, exclamó Orlando, pero los ojos se le iban delatando la mentira. Entonces, explícamelo. Amaranta sacó el último documento. ¿Por qué retiró ayer todo el dinero de su cuenta? ¿Y por qué Josephine vendió el último lote de joyas? Josephine se puso completamente pálida. ¿Cómo has...? La policía tiene registros de todas tus actividades, respondió Amaranta con calma. Cada venta, cada transacción, lo saben todo. En ese momento, Josephine corrió hacia la salida, pero la puerta se abrió antes de que pudiera alcanzarla. En el umbral estaba el detective Barreira, acompañado de 2 agentes. Josephine Neves, dijo en tono oficial, queda detenida por robo, fraude y falsificación. Orlando se levantó de un salto de la silla. No pueden... Sí podemos, le interrumpió el detective. Y usted tampoco, señor Moraes, por cómplice de un delito y fraude financiero. El salón, que hasta hacía un momento había sido un campo de batalla verbal,
se llenó del bullicio de los asuntos policiales. El detective Barreira leyó metódicamente los derechos mientras un agente esposaba a Josefina. Ella permanecía inmóvil, con la cabeza alta, como si aún tratara de mantener su dignidad. Orlando parecía confuso, con el rostro sudoroso. No opuso resistencia cuando el segundo agente le colocó las esposas en las muñecas. Toda su arrogancia se evaporó, dejando solo una sombra del hombre antaño seguro de sí mismo. ¿Hay una caja fuerte en la casa?, preguntó el detective Barreira, sacando una orden de registro. En el estudio, respondió Amaranta, observando a los dos policías subir las escaleras. Detrás del cuadro de Portinari. Josefina se estremeció al oír hablar de la caja fuerte, pero el agente la sujetó firmemente por el codo. Su peinado perfecto estaba despeinado y su maquillaje impecable mostraba los primeros rastros de manchas de rímel. «Señora Amaranta», susurró con repentino enfado, «¿crees que has ganado, que todo ha terminado? Esto es solo el principio. Se arrepentirá». «Ya basta», la interrumpió Barreira. «Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra». En ese momento se oyó un grito desde arriba de uno de los oficiales. Bajaron unos minutos después, cargados con varias cajas y carpetas de documentos. «Detective», se dirigió uno de ellos a Barreira, «tiene que ver esto». Los cofres contenían docenas de joyas, no solo las que Amaranta le había robado, sino otros objetos desconocidos para ella. Barreira hojeó rápidamente los documentos. «Parece que hemos descubierto mucho más de lo que pensábamos», dijo. «Hay papeles de varios pisos a nombre de testaferros y registros de otros robos. Está claro que no es su primer caso, señorita Neves». Josefina guardó silencio, pero su mirada a Orlando estaba llena de rabia. Él permanecía con la cabeza gacha, evitando mirar a nadie. «Llévenselos», ordenó Barreira. «Y revisen toda la casa. Puede que haya más cosas que ver aquí». Mientras los policías conducían a Josefina hacia la salida, ella se detuvo de repente junto a Amaranta. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa irónica. «Tus joyas eran demasiado anticuadas. Te hice un favor vendiéndolas». Amaranta ni siquiera se dignó a contestarle. Observó a la antigua ama de llaves, con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol, caminar hacia el coche de policía, aún tratando de mantener su falsa elegancia. Orlando, que la acompañaba, de repente se sacudió hacia Amaranta. «Lo siento», dijo con voz temblorosa. «No era mi intención que saliera así. Ella me manipuló, me confundí». «¿Confuso?». Amaranta miró al hombre que una vez amó. «Participaste a sabiendas en un crimen. Permitiste que robara mis cosas. Falsificó documentos. Planeaste mi fuga. ¿Y a eso lo llamas lío? Te compensaré». La desesperación sonaba en su voz. «Juro que lo arreglaré. Solo dame la oportunidad de...». «Llévenselo», dijo Amaranta cansada dándose la vuelta. Vio cómo los dos coches de policía se llevaban a los traidores y sintió un extraño vacío en su interior. 12 años de matrimonio, de confianza, de amor. Todo había resultado ser mentira, moneda de cambio en el juego codicioso de otro. El detective Barreira se acercó a ella con uno de los documentos que había encontrado. «Esto no ha terminado», le dijo. «Queda una larga investigación por delante. Parece que ya han llevado a cabo tramas como esta antes. Vamos a necesitar tu ayuda para testificar». Amaranta asintió. «Estoy dispuesta a cooperar, pero ahora mismo solo quiero salir de aquí». Subió al dormitorio para recoger algunas de sus pertenencias. La habitación que había sido su santuario ahora le parecía extraña y fría. En el tocador aún había un frasco de su perfume favorito, el mismo que había utilizado Josefina. Ricardo apareció en la puerta. Había llegado en cuanto se enteró de la detención. «¿Se encuentra bien?», le preguntó, viéndola guardar sus cosas en el bolso. «No lo sé», respondió Amaranta con sinceridad. «Todo parece tan irreal».
Se acercó a la ventana. La policía seguía trabajando en el jardín, registrando metódicamente cada rincón del terreno. El sol se reflejaba en el agua de la piscina donde, no hacía tanto tiempo, Orlando y ella habían pasado veladas románticas. Ahora todos aquellos recuerdos estaban envenenados con mentiras. «Vamos», dijo Ricardo cogiendo su bolso. «Necesitas descansar». A la salida, el detective Barreira los detuvo. «Encontramos algo más», dijo, tendiéndole una cajita a Amaranta. «¿Esto es tuyo?» Dentro había un collar de perlas, regalo de su madre, la primera joya que faltaba de su colección. Estaba envuelto en un pañuelo de seda, como un preciado trofeo. «Sí», respondió en voz baja, pasando los dedos por las perlas. «Mías». Salió de la casa sin mirar atrás. Había un largo camino por delante, juicios, declaraciones, interminables reuniones con abogados. Pero lo importante ahora era que la verdad por fin había salido a la luz. Ricardo abrió la puerta del coche y Amaranta subió. Lo último que vio por el retrovisor fue a los agentes de policía sacando otra caja de pruebas de la casa. Su vida pasada empaquetada en cajas de cartón etiquetadas como pruebas físicas. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Ricardo arrancando el motor. Amaranta miró en silencio la carretera que se alejaba. No sabía la respuesta a esa pregunta, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar libremente.